Hola, Cristian, bienvenido. Hoy tenemos la suerte de tener a Cristian en este espacio. Antes de empezar, he dicho en bambalinas, ¿no? Que me diera un tiempo, porque tengo esto por aquí que me regaló en su día. Él sabe que tengo el corazón partido porque mi hermano trabaja en el Sporting, ¿no? Desde hace años. Pero darte la enhorabuena, lo primero, antes de arrancar, por este ascenso, ¿no? Del que formas parte. No sé cómo lo has vivido, Cristian. Pues nada, Rodri, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Es un auténtico honor, no solo ya el hecho de que esté aquí compartiendo estos minutos contigo, sino el de tener la fortuna de tener tu amistad y, bueno, de conocer a los tuyos. Evidentemente a tu hermano no le conozco tanto, no porque sea del Sporting, sino porque no hemos tenido el placer de interactuar de forma pues tan directa. Y sí, la verdad que, bueno, pues para todo aquel que ha vestido esa camiseta, lo que se vivió hace ya más o menos 10 días fue increíble. Fue increíble, yo lo viví como un espectador más, metido entre aquella muchedumbre en la portería sur, donde pasó todo. Y bueno, la verdad que era cerrar una etapa de mi vida que fue muy bonita, tanto para mí como para mi familia. Y era culminar algo que como jugador, lamentablemente, pues no lo pude llegar a disfrutar, pero como aficionado y como seguidor y como amigo de mucha gente que sigue en el club, pues bueno, pues una alegría inmensa. Y como me decía mucha gente pues por la calle y tras el partido, dice, pues eso, te hacían sentir que aunque sea una pequeña parte, también era una contribución tuya ese éxito y bueno, pues te dice muy a las claras del tipo de afición que hay, de lo que tú supusiste para esa gente, lo bien que pudiste llegar a representar pues esos valores que para ellos son emblema, ¿no? Como era el orgullo, valor y garra. Y bueno, pues también te hace sentir orgulloso y de eso, de tu periplo, tu pequeño periplo por ahí. Qué bueno, Cristian. Fíjate que jugar. Esto lo he hablado contigo estos años unas cuantas veces, ¿no? Tuve la suerte de, pues, oye, compartir parte del viaje contigo, ¿no? Cuando estabas en Las Palmas o en Almería o en Oviedo o en otros lugares. Y tuvimos la suerte de conocernos a la cantera de Racing, ¿no? Que esta es otra. Y me acuerdo cositas que te he ido comentando estos años, que hablaba también con Roberto, ¿no? En la otra conversación, de cómo en mi caso he ido buscando en la empresa o en el emprendimiento esa sensación de vestuario, que tuve la suerte de vivir 4 o 5 años, de los 14 a los 18, pero que no acabo de encontrar, ¿no? Y cuando te veía celebrando el otro día lo del Oviedo, ¿no? Que me acuerdo que te puse un mensaje al día siguiente, ¿no? Para felicitarte. em, Me voy dando cuenta que es algo que quienes hemos tenido la suerte de vivirlo no se olvida, pero lo malo es que te haces adicto a esto, ¿no? Viendo el otro día una película, hablaba con Robert también en esa conversación de George Foreman, ¿no? Eh, Ese día acabé de ver la película a las 11:30 de la noche y dije a Carla, yo no me podía dormir, me voy a andar. Me fui hora y media, 2 horas a andar, porque em, cada uno a su nivel, ¿no? Pero este señor, si con 45 años fue capaz de hacer lo que ha hecho, ¿no? Nos inspira a muchos otros a no dejarnos caer por el camino, ¿no? Y fíjate que, bajo mi punto de vista, es una pregunta que te traigo adicional a otras cosas que hemos comentado, ¿no? Ahora hacemos la parte introductoria, pero ¿cómo de importante ha sido para ti esto, Chris, ¿no? Porque, claro, ahora vuelves a una ciudad que llevas unos meses fuera, ¿no? Pero vuelves a ver el calor de la afición, ¿no? Te dicen que un poquito, pero yo creo que fue un muchito, ¿no? Esa contribución de este trabajo de estos años. Es como que te sientes parte de algo mucho más grande, ¿no? Y de alguna forma, esta es un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo también esto ha ido marcando tu vida? Porque creo que, al menos en mi experiencia, es difícil vivirlo en otros ámbitos, ¿no? De la vida, ¿no? En la empresa, en el emprendimiento. Hay gente que no lo entiende porque igual no lo ha vivido, pero para ti ha sido el celebrar eso como volver otra vez a sentirte parte de ese grupo, ¿no? Por eso te preguntaba cómo lo habías vivido, ¿no? Porque, no sé, me parece interesante. Si partimos de la premisa de que el fútbol es irracional, yo creo que es el único deporte en el que la gente se comporta o adopta posturas, pensamientos, comportamientos irracionales a lo que puede ser su vida normal. O sea,
y todo por un sentimiento. Al final es sentimiento lo que realmente se mueve en el fútbol, ¿no? Al final tú pagas por sentimientos, por ficho a este jugador por lo que me va a generar, por la expectación que me va a generar, porque realmente el rendimiento no lo podemos saber. O sea, tú generas expectación, expectativas, ilusión, y eso es lo que tú al final acabas vendiendo. De De acuerdo. ahí a que luego se cumplan esas expectativas, pues ya afectan muchos condicionantes. Indudablemente, dentro de lo que ha sido mi carrera, donde yo me he sentido como cuando, pues por ponerte un símil, ¿no? Ese zapato que te va perfecto al pie, que dices, joder, como la horma de mi zapato, ¿no? Pues yo creo que caí en un lugar en el cual se juntaban aspectos de mi personalidad. Yo soy una persona muy pasional, una persona que entrega todo sin pensar en las consecuencias y sin ese alma egoísta, muy altruista, sin pensar en el más allá. Y yo creo que eso es lo que más se valoró de mí en Oviedo, ¿no? Esa capacidad de sacrificio, esa capacidad de anteponer los intereses del Oviedo por encima de los míos propios, de momentos duros a nivel personal, eh, pues poner por delante, en este caso, mi profesión y el rendimiento y el bienestar del Oviedo que al mío propio. Y yo creo que eso al final dentro de la gente cala. Y al final la gente te la tienes que ganar. No es algo que se lo puedas imponer. No, te lo tienes que ganar. Y no es venga, hoy sí, mañana no, no, esto es una carrera a largo plazo. Y cuando ese largo plazo acaba y posteriormente tú sigues encontrando el calor de la gente, creo que más allá del rendimiento deportivo que hayas podido dar o lo que hayas podido conseguir, para mí ese es el verdadero éxito. Total. El dejar una llama dentro de la gente, ese pozo de decir, algo hecho bien. Ya. Más allá de, porque todo el mundo ha podido conseguir éxitos deportivos, pero son efímeros, porque hay otro. Mañana lo hablaba con Saúl, bueno, pues también emblema allí en Oviedo, le digo, mira, si algo sentí, vislumbré, me dio esa sensación de tranquilidad y de paz y de quitarme una mochila, era que durante esos años que estuve allí, la máxima obsesión de la gente era ese ascenso, ese ascenso. Parecía que cualquier cosa que hicieses parecía poco, 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 poco. Pero lo que yo de verdad sentí, porque al final es lo que te comentaba antes, es el cariño. ¿Eso cómo lo mides? Porque mucha gente ha podido conseguir éxitos, pero ¿y el cariño? Es brutal, ¿eh? El pasar de puntillas por un sitio, porque Esto es eso va a brutal. pasar, porque va a llegar la primera jornada en primera división y si no se gana, ya empezará el run run. Y es que la plantilla no sé qué, o sea, porque el éxito es efímero. O sea, es efímero y en el deporte de alta competición es efímero. Pero Total. el cariño, el que yo vuelva tras 3 años o 2 años y la gente me pare por la calle, la gente grite mi nombre a la entrada del estadio, cuando me voy a sentar la gente se ponga de pie y me brinde una ovación, eso, eso no vale el haber vivido un ascenso. No, o Total. sea, aunque deportivamente y egoístamente me hubiese gustado cambiarme por cualquiera de mis excompañeros, yo no lo cambio por eso, Qué bueno. Fíjate, personalmente. total, Chris, fíjate, ¿no? Con Robert también lo hablaba en su día, porque claro, vosotros lleváis cientos, miles de partidos a vuestras espaldas, ¿no? Digamos, mi carrera muy profesional fueron 4 o 5 añitos, ¿no? Si lo queremos llamar así, ¿no? La suerte que tuve de estar en la cantera. Pero yo le decía, Robert, la primera vez que coincidimos él y yo fue con 14 años en el Campeonato de España. Y hablando con su madre, ¿no? En una ocasión que he tenido la suerte de conocerla, ella se acordaba de ese campeonato, ¿no? Y me acuerdo que jugamos contra Español y contra Atleti y estuvimos a punto, ¿no? De hecho, con Atleti estuvimos muy justitos para ganar. Pero otra cosa que te comenté hace años, que te quiero traer aquí, con esto de tus valores, ¿no? De cómo vives, para que veas todo el bien que has hecho, ¿no? Yo hay varios momentos, ¿no? Que tuve la suerte de vivir contigo. Yo al ser portero, pues tenía la suerte, ¿no? La suerte.
discúlpeme, no la suerte porque se lesionara un compañero, ¿no? de altas categorías, sino que al final era suerte o desgracia. Había dos porteros por equipo, si había lesiones te tocaba subir, ¿no? Y a veces te tocaba vivir partidos y situaciones que de alguna manera pues no habrías podido disfrutar de forma, digamos, natural, ¿no? Porque cuando toca cadete, no tocaba nacional. Y me acuerdo, esto no sé si te lo conté. Sí que lo hablamos un día por encima, pero no sé si te lo conté. Y de hecho fue contra el Oviedo. Em, Creo que se lesionaron Manu y Sergio, ¿no? Y fíjate que aquí hay otra, ¿no? Los porteros se puede jugar uno y después yo sé que tanto Manu como Sergio tenían una relación estrecha contigo, ¿no? Y claro, ahí subía Rodri, ¿no? El chaval del cadete a jugar el partido contra el Oviedo en las instalaciones que teníamos ahí, en las instalaciones pues Santander, un partido que lleváis partidos sin ganar. Y me acuerdo que estaba Richard también, ¿no? En el cuerpo técnico, Isaac. Y me Sí. acuerdo que tú ese día también no sé si estaba ya Samu en ese equipo, ¿no? Em, pero me acuerdo de una conversación contigo al salir, contigo y con Juanjo, ¿no? Que me dijiste, chaval, hagas lo que hagas, ¿no? Ya has ganado. Es decir, ahora solo te toca demostrar y pasarlo bien. Y me acuerdo que ganamos al Oviedo 5-1, ¿no? Y me acuerdo que ese día, tanto Richard como tú, como otros compañeros, me enganchasteis, ¿no? A hombros, ¿no? Me sacasteis del campo que teníamos a instalaciones y yo es algo que no he olvidado nunca. ¿Por qué? Porque un niñito que acaba de llegar a las instalaciones ese año en cadetes, que le tocó subir el arropo, aun sabiendo después del cariño que teníais a Sergio y a Manu en este caso, y venía otro a suplantar ese puesto, pero el apoyo del equipo fuera de Dios. Es decir, esos valores que me estás hablando, por si te sirve, ¿no? Es algo que la gente que hemos estado contigo lo hemos vivido. Después tuve la suerte, cuando tú estabas en segunda B, a mí me tocó sustituir o viajar con vosotros alguna vez y sé que tenía siempre vuestro respaldo. Y me acuerdo de Samu, de un patadón que me dio un día entrenando que me tuvo cojo 3 días, ¿no? Y Samu era íntimo también de Manu. Pero lo que buscabais en cada entrenamiento y cada partido es crear equipo, ¿no? Generar confianza, intentar ponérselo fácil. Me acuerdo con Chloe y Bertín también, cuando estabais en vestuario, ¿no? Como también de alguna forma intentabais hacer la vida más fácil, ¿no? Entonces, fíjate que lamentablemente, no sé cómo lo ves, Chris, pero hace falta más que nunca estos valores en la sociedad, porque creo que ayer lo hablaba con Robert, ¿no? Cuando preparábamos la otra conversación, ¿no? Y le decía, cuando pones foco únicamente en el dinero, ahí pasan cosas, pero cuando eres capaz de abrir y te preguntas, ¿esta experiencia de forma completa qué me ha dado? El dinero es una parte, pero te llevas otras muchas otras. ¿No? Entonces, fíjate que cuando pasan cosas como las que nos estás comentando, tal vez puede llegar a ser adictivo esa sensación de mantener esos valores en el tiempo y de alguna forma también buscar ese amor y reconocimiento de esa forma también tan irracional como nos has dicho, ¿no? Pero a Roberto también le planteaba esto. Vaya bomba de relojería, ¿no? Una persona con valores que deja todo en el campo, se deja la piel, más un entorno altamente competitivo, si no lo puedes o lo sabes gestionar, puede ser un problema gordísimo, al menos en mi experiencia. ¿Tiene sentido esto que te estoy contando, Chris? A ver, Oh, es complicado porque al final el fútbol no deja de ser un deporte colectivo que se juega de forma individual, ¿no? Yo al final necesito que Rodri ese día sea su mejor versión. Necesito que Rodri esté tranquilo, necesito que Rodri dé su mejor versión. Para ello, ¿qué necesito? Que Rodri esté tranquilo, que a Rodri no le pueda la circunstancia, la presión, el hecho de que viene a sustituir a gente con un calado en el vestuario. ¿Qué estoy haciendo yo con Rodri egoístamente? Aprovecharme de él. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque si en este caso su rendimiento no está acorde al nivel de la competición, el primer perjudicado voy a ser yo egoístamente. interesante esto. Claro. Entonces, yo a ti te estoy utilizando, pero en el buen sentido, porque al final te necesito, eres un actor y un activo necesario en esta historia. Entonces, ¿qué ocurre? Más allá del hecho de que tú dices, no, es adictivo, no es adictivo. El problema es que es necesario. Interesante. Porque tú cuando entras en ese campo, en ese momento de competición, somos egoístas, somos animales competitivos. Y es verdad.
O eres, yo muchas veces cuando he entrenado a críos y he podido tener por relación con compañeros de mi hijo y tal, digo, mira, esto es sencillo. O eres gacela o eres león. Una corre para salvar la vida y el otro corre para cazar. Entonces, de ti depende qué quieras ser, si el que caza o el que es cazado. Interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Que psicológicamente tienes que ser muy fuerte. Sí, Que el éxito es efímero y que lo que hoy son aplausos, halagos, alabanzas que te saquen a hombros, mañana es el olvido, mañana es el fracaso, total, mañana es el destierro, total, la decepción. total. ¿Y qué hacemos en ese momento, Rodri? Muy Esa es la interesante. pregunta. Las ¿Qué transiciones y los valles, ¿verdad? Como bien comentas, esos momentos complejos que nadie ve a través de una pantalla muchas veces, ¿no? Sí, fíjate, esto también lo tengo la suerte de compartirlo contigo, Chris. Me acuerdo el último año cuando tuve la suerte, ¿no? Estamos en División de Honor, viajábamos con vosotros a veces con Segunda B, entrenábamos a veces con primer equipo, con los no convocados, que para mí ya era la leche eso. Yo me lesioné y era un año que iba muy bien y que de alguna forma hay gente que se acercaba y te decía, Rodri, sigue muy bien, una convocatoria con la Cántabra, cosa que nunca pasaba con los porteros de Racing porque ocupábamos un lugar de esos cinco. Pero cuando me lesioné, noté esto que estás diciendo y tal vez igual te ha tocado en algún momento de tu carrera, de ver que todo el mundo estaba contigo, incluso te veías con confianza, a verte solo, yendo a fisio todos los días, tú solo lamiéndote tus heridas, y ya no solo eso, sino la inseguridad que yo viví cuando empezabas a entrenar. ¿Y si me vuelvo a romper? ¿Y si no llego? No, entonces fíjate que yo creo que también vivimos y yo con el cachito que me tocó, ¿no? Vosotros habéis tenido carrera profesional, bajo mi punto de vista, exitosa y brutal, ¿no? ¿Cómo se superan esos momentos, ¿no, Chris? Porque creo que hayas dicho fortaleza psicológica, ¿no? Y una pregunta que te quería preguntar también es, ¿qué entiende Chris por alto rendimiento, ¿no? ¿Y qué entiende Chris con esas fortalezas que toda persona de alta competición necesita entrenar, ¿no? Me parece bien que pongamos esta pregunta aquí. Sí, sí, sí. A ver, el alto rendimiento. Pues a mí personalmente yo quitaría la asociación de alto rendimiento a una categoría, a la élite, si dijésemos. Yo lo llevaría más al plano personal, Qué que bueno, sería llevar tus virtudes y tus defectos a la máxima excelencia. Me explico. Tus virtudes potenciarlas y que tus defectos se minimicen y se puedan llegar a convertir en un momento en virtud o que no se conviertan en un lastre. Para ello, ¿qué me confiere a mí eso? Un trabajo, una constancia y una disciplina. Trabajo. Por mucho talento que tú tengas, si no hay un trabajo, no hay posibilidades de perpetuarse. Si no eres constante, si no hay una constancia, me refiero, independientemente del éxito o del fracaso, no hay una idea clara a largo plazo de lo que yo quiero conseguir, es muy difícil que tú seas capaz de acometer todas las acciones que tú tienes que hacer en el día a día. Claro, es difícil pensar a largo plazo cuando tienes que pensar o realizar cosas a muy corto espacio de tiempo. totalmente. Y luego está la disciplina, que es que yo muchas veces se lo digo a mi hijo, la disciplina, papá, pero ¿qué es la disciplina? Y yo creo que se la escuché, la mejor definición para mí fue una, si no me equivoco, se la escuché a Mike Tyson. Fíjate, Y él venía a decir que la disciplina es hacer aquello que odias como si lo amases. qué buena. Y es verdad. Y es verdad, y son de esas frases, mira que yo no, quizás no, mi mente no me lleva a tener ese glosario de frases célebres y tal, pero esta me marcó mucho, porque es la realidad. Porque la disciplina al final te va a llevar a lo que te decía antes. Cuando llegue ese momento, ¿qué hago? ¿Dejo de creer en mí mismo? ¿Me dejo llevar por la corriente de Twitter, por la corriente de Instagram, por la corriente de los medios de comunicación, por lo que dice el aficionado en la grada, por la calle?
por las decisiones que toma mi entrenador, por las miradas contrarias o de desprecio que te puedes encontrar por parte de algún compañero? ¿O sigo creyendo en mí mismo? Total, Pero sigo, no a corto plazo, sino volvemos a largo plazo. total, Eso es lo que tú tienes que ser fuerte mentalmente. El que total. cuando llegue ese momento de no perder la fe en ti. Claro, alguno lo llamará pues eso, ególatra, narcisista, cualquier índole, pero porque no lo conocen. Porque o te pones esa coraza y te pones esa protección o te come, te conviertes en gacela. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, Cris, que una de las muchas cosas, ¿no? que admiro en ti, ¿no? Es esa parte de disciplina y hábito. Antes de empezar esta grabación me has enseñado un par de fotos, ¿no? En las cuales tú sigues con tu entrenamiento y sigues cuidando ese templo que es el cuerpo. También otra cosa que por mucho que digas, ¿no? De aforismos o frases célebres, sé que eres un ávido lector, ¿no? Esa parte estoica, de estoicismo, ¿no? Yo creo que es algo que también te gusta mucho enmarcar. Y fíjate lo que nos acabas de regalar, ¿no? A la gente que te escucha y a mí, ¿no? La doble vertiente, individual y colectiva, ¿no? Ahora cuando vemos temas de negociación, de gestión de conflictos en empresa, ¿no? En otros ámbitos, vemos que se tienen que dar algunos ingredientes. Una, que tengamos un propósito común, una meta común, respeto entre las partes y la voluntad de llevar a cabo esa tarea. Eso se da en un vestuario de fútbol. Pero entra la parte individual que nos acabas de decir. Cada individuo también a veces tiene sus propios intereses. Y yo creo que la magia es esta que tú acabas de decir. Cómo a uno ese ego necesario a veces, bien entendido, ¿no? Ryan Holiday, ¿no? Escribe mucho sobre estoicos, tiene el libro este, ¿no? Ego es the enemy, ¿no? El ego es el enemigo. Ojo, dale la vuelta. El ego a veces es necesario para protegerte, pero ¿cómo cubro, ¿no? Esta parte individual y cómo me pongo al servicio del grupo para un bien común? Y yo creo que esto en el fútbol también la dinámica que hay es o estás o te vas al banquillo o te vas del equipo, porque unos mínimos tienes que cubrir, te tienes que preocupar por ti, ¿no? Y tienes que preocuparte por el grupo. Y fíjate que algo que también he compartido contigo de un entrenador que tuve, pues subiendo las cuestas, haciendo sesiones en el Sardinero, a este entrenador le dije, oye, Potito, si seguimos así no llegamos a viejos. Y él me dijo, Rodri, no me pagan para que llegues a viejos, sino para sacar lo mejor de ti este año. Yo creo que lo acabas de decir muy bien, ¿no? Esos intereses individuales con el objetivo colectivo. Qué complejo es esto, pero creo que nos acabas de dar, bajo mi punto de vista, un concepto de alto rendimiento que es complejo, pero creo que en el deporte de alta competición es que o lo consigues o estás fuera, porque hay otros equipos que consiguen, ¿eh? Este núcleo. Fíjate, ¿no? Si vemos el equipo que se enfrentó en el ascenso ahora con el Oviedo, con todo el cariño de Mirandés, a principio de temporada, si no me equivoco, tenían 11 12 jugadores en plantilla. Han sido capaces de engranar en tiempo récord un equipo, les veías trabajar como equipo, ¿no? Y no lo han puesto fácil. Bueno, entonces yo muchas veces la pregunta que me hago, y un poco el motivo también de estas conversaciones, es volver a esa sensación, volver a vivirlo, decir, ¿cómo se consigue eso, Chris, no? ¿Cómo de alguna forma consigues aunar esa parte de alto rendimiento, pero no solo individual, sino grupal? Y es lo que yo he hecho en falta a veces, ¿no? Fuera del vestuario. A ver, es complicado pues porque creo que estamos entrando, te voy a hablar, pues tú indudablemente hablas más del factor empresa, yo te hablo más del factor futbolístico porque al final es el que he vivido y en el que, Total, bueno, a pesar de todo, pues guarda ciertas similitudes en la vida, en la empresa y viceversa, ¿no? Es muy difícil hoy en día cuando hay tanta inmediatez, cuando la información es tan rápida. Hoy un fallo en un partido se hace viral al momento. total, Hace no tanto, pues antes de la explosión de las redes sociales y de la comunicación, tenías que esperar al programa de las 9 de la noche, que no me acuerdo ya del nombre, cuando ponían todos los resúmenes y con todo y con eso igual solo aparecían los goles o la información sesgada o muy por total. encima. Bueno, no pasaba nada. O si pasaba, pues no tenía tanta trascendencia. ¿Qué ocurre ahora? Que todo es inmediatez, que todo es pum, pum, desde diferentes ángulos, de diferentes informaciones. Es que me han dicho, es que me han llegado y se genera un aura que al final apela contra la persona, ya no solo en el plano profesional, en el plano personal,
Entonces, todo es público y como todo es público, la gente se encuentra en el derecho de opinar. Total, No, no, yo opino porque total. no dejo de ser una persona pública y puedo criticar y puedo... ¿Qué ocurre? Que a la hora de tomar según qué decisiones, si las personas que tienen que gestionar esa toma de decisiones están cuestionadas desde el entorno exterior, cuestionadas por superiores suyos, ¿qué ocurre? Inmediatez. Ese jugador que igual lo había firmado en junio con unas expectativas, un rol y un mensaje de que iba a tener importancia en el primer equipo, que iba a ser importante, que iba a tal, 8 meses más tarde ya no me vale. ¿Qué ha ocurrido? Pero sí, si sigo siendo el mismo jugador, el problema es que se han derivado una serie de situaciones puntuales que llevan a que tenga que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Y como esto cada vez se vuelve más competitivo, más exigente, ya no me vale cualquier cosa. Entonces, ¿la competición cómo se vuelve? Sanguinaria, supervivencia. No, Total, no, no, no. O sea, deja de ser algo en lo que antes podías llegar a disfrutar a convertirse en un estrés constante. total. En vivir día a día y pasan las semanas y ya no vale lo que he hecho. ¿Por qué? Porque me van a jugar al siguiente día y al siguiente y al siguiente y es una constante. Total. Y lo estamos viendo con muchos compañeros, ¿verdad? No diré Mm, nombres, pero hay compañeros que incluso han entrado en momentos de ansiedad, de pánico, han decidido incluso colgar las botas por un tiempo por no poder gestionar esto, ¿no? Fíjate que Robert también me decía, ¿no? En esa conversación, cómo a veces esa parte mental os juega una mala pasada, pero yo rompí una lanza a vuestro favor. Es que creo que el fútbol de los últimos 10 7 años es todavía más retador por la parte mediática. Es decir, no hay un momento de descanso. Es decir, y puedes haber hecho 10 jugadas maravillosas, pero se quedan con aquella que has errado, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que estás diciendo, qué importancia tiene. Y fíjate, Cris, que hemos entrado tan rápido en conversación, ¿no? Ha sido tan dinámico, que me he olvidado una pregunta de salida que te invito a hacerla ahora, ¿no? sí. Ya la pondré luego más adelante también en la intro. Pero, ¿quién es Cristian? Muchos te van a conocer, ¿no? ¿Quién es Bolaños? ¿No? ¿Quién es? ¿No? ¿Cómo te definirías? Porque me he saltado esta pregunta, pero creo que es importante, ¿eh? Hombre, indudablemente yo creo que hay dos, aprovechando un poco tu introducción, creo que hay dos Cristian, ¿no? Uno el jugador y el otro la persona, ¿no? Está claro que ambas van de la mano, ¿no? Pero creo que deberían ser juzgadas de forma diferente. Tristemente, no es así. Yo, indudablemente, el Cristian persona, pues no deja de ser una persona que vivía en un barrio que gracias a mi trabajo, a la fortuna y pues que a Dios me brindó esa oportunidad, pude hacer de mi hobby mi trabajo y mi vida, con lo que ello me supuso. Y luego está la parte, pues eso, futbolista, que puede ser Bolaño en ese sentido, ¿no? Y yo creo que es esa persona, pues al final eh, era como si dijésemos un personaje en el cual pues tú tenías que adoptar un rol, porque al final cada uno tiene su rol en el ámbito empresarial y lo que te decía, pues al final muchas veces adoptabas posturas, pensamientos, decisiones, comentarios, muchas veces como una forma de protegerte a ti, de crear una coraza, de ejercer una inaccesibilidad a quien quiera hacerte daño, Muy bueno esto. ¿no? Con el fin de, pues eso, sobre todo de protegerte a ti mismo y por ende a los que te rodean, ¿vale? Entonces te creas un personaje. Aunque la esencia sea la misma y los valores sean los mismos, pues hay ciertas actuaciones que seguramente en mi vida normal no las ejecutaría y en un terreno de juegos sí. Muchas veces, y lo hemos comentado, que la gente se sorprende a la hora de tratarme fuera del campo. Y la frase más recurrente es, joder, pues mira, en el campo me parecías un subnormal. Y dice, pero joder, tío, luego conociéndote, tío, no, joder, es un buen tío y tal, no sé qué, no sé cuánto. Oye, Ya, ya, pero ¿qué ha pasado?
que te has molestado en querer conocerme. No te has quedado con los prejuicios o lo que dicen de mí, o con situaciones puntuales. Total. Porque a nadie se le olvide que la vida de un futbolista es irreal. Es mentira todo. Eso no es la vida. No es la vida. Y yo la viví en mis carnes y no sé si viene a colación o no, o te gustaría pues, poder hablarlo más adelante. Seguro que sí. Cuando yo dejé el fútbol, pues indudablemente pues, vas al INEM, ¿no? Pues como todo trabajador al uso, ¿no? Y yo me senté en la silla con mi ticket, esperando, y veías a la gente. Veías a la gente y tal. Y te analizabas, ¿no? Tu situación y decías, pero ¿qué tengo yo que ver con esta gente? O sea, era un choque emocional de decir, tío, tú has vivido durante 21 años una irrealidad. O sea, la realidad es esto, venir y que un padre o una madre venga a pedir una ayuda, que un tío venga a firmar porque lleva 2 años y no encuentra trabajo, otro que le acaban de despedir y no sabe lo que le va a pasar. Tú estás sentado en una silla, pues porque al final tienes que realizar esos trámites pues para entrar en una bolsa de trabajo y acceder a una serie de garantías y tal. Y claro, te choca. Te choca porque sobre todo luego cuando tú haces la entrevista, te dice la mujer, bueno, ¿tú qué has hecho? Yo jugar al fútbol. Ah, jugar al fútbol. Ah, pues no te conozco y tal. Y bueno, no deberías, no es obligatorio, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué más sabes hacer? Jugar al fútbol. Bueno, y aparte de eso, digo, bueno, mira, yo estudié hasta aquí y tal, no sé qué, lo que pasa que empecé muy joven y tal, y luego he tenido la fortuna y tal. Bueno, entonces, ¿qué te pongo que sabes hacer? Fíjate, ¿eh? ¿Crees que todo esto yo... Y gracias por tu honestidad, porque esto lo hemos hablado tú y yo en Y, otros momentos. claro, es un choque de realidad. Pero qué importante esto, ¿eh? Fíjate que hace poco escuchando a Luis Enrique decía algo muy bonito, ¿no? Dice, somos muy afortunados, porque aquello que nos apasiona y se nos da bien está muy bien pagado. Pero también tú y yo sabemos, ¿no? Que las transiciones, ¿no? Que ya estabas hablando en la NBA, que es otro deporte que tú sigues un montón, dicen que en 3 añitos se han fundido muchos de ellos toda la pasta que tenían, ¿no? Y después hay otro concepto que te hablaba también, ¿no? Cuando te pedía, ¿no? El favor de este tiempo para esta conversación, que creo que una cosa muy buena, pero a la vez que se puede dar la vuelta, es el hecho de que vuestra carrera profesional acaba bastante antes que la de una persona normal, me refiero normal del promedio, ¿no? De cuanto más gente hay en este mundo, que es más o menos 65, 67, 70 a los años de jubilación. Claro, y dependiendo cómo te posiciones, lo vas a vivir de formas muy diferentes. Y esta transición que estás comentando me parece brutal porque fíjate algo que he compartido con muchas personas que habéis vivido esta transición, porque estos años, la verdad que tuve la suerte de conocer bastante gente de este aspecto. Y lo que te digo, no somos tan diferentes, ¿no? Deporte, empresarios, empresarias, empresa, hay muchos matices muy similares, pero es cuando tú sientes o el mercado o la vida te da a ver que aquello por lo que te han pagado y eras útil y conseguías reconocimiento, parece que ya no vale, ¿no? Entonces, fíjate que esto nos puede pasar a todo ser humano. Yo mañana, ahora estoy de autónomo, ¿no? No me pueden despedir porque soy autónomo, pero un cliente me puede despedir, ¿no? Es decir, o la primera vez que un equipo me dijo que no me renovaba, esa sensación, ese proceso de duelo que surge, creo que solo lo puedes entender si lo has vivido. Y posiblemente esa transición tan brutal que vivís los deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, es cómo reajustar eso, entendiendo que en el mejor de los casos tenéis gran parte de vuestra vida más o menos colocada, pero ahora necesitas llenar 30 años con mucha lucidez mental y física en actividades diferentes, ¿no? Porque claro, el mundo o ese mundo en el que estabas tampoco te dijo, vete preparándote, que este día va a llegar. Que era un poquito también lo que pues Roberto, con otras personas que está trabajando, que te he comentado del proyecto, ¿no? Ayuda a la gente a transicionar en esto porque la industria del fútbol parece ser que un día vales y otro día no vales, igual que muchas otras industrias, ¿no? Pero no sé si tiene que ver con esta sensación que tienes, ¿no? Que fue un cambio radical, ¿no? Como de paradigma, ¿no? De decir, oye, ¿y ahora qué? ¿No? Esa gran pregunta que se abre a veces, ¿no? A ver, yo, por suerte o por desgracia, depende a ojos de quien lo vea o escuche, yo en el mundo del fútbol al final me ha tocado vivir de todo. Desde no cobrar
desde que te despidan, desde estar sin equipo, desde pasar de jugarlo prácticamente todo al, al, situación más perversa que se le puede poner a un jugador, que es prescindir absolutamente de él. Tú y O yo hemos sea, el hablado de esto, sí. ostracismo más absoluto, ya el día después de. Entonces, claro, cada momento tiene su gestión, evidentemente. Yo he tenido momentos en los cuales, pues, no te han pagado, pero te han exigido rendimiento. Digo, de acuerdo, venga, estoy de acuerdo contigo. Digo, pero no me mates. O sea, aquí la gente, cuando el Racing estábamos sin cobrar, llevábamos un año y medio estando en primera división, ¿de acuerdo? Veníamos de los años de la UEFA o del año de la UEFA, las semifinales de Copa y tal, y en un año se desmoronó todo por una mala gestión y lo pagan los jugadores y los empleados, indudablemente. Y claro, y te ves que a la gente le da absolutamente igual. Ellos quieren rendimiento. Ya da igual lo que hayas hecho. Y salíamos ese día que se desciende con pedradas, con insultos, con de todo. Oye, pero si yo he hecho lo que he podido con lo que me han dado, si no tenía más. Pero eso a la gente le da igual. Luego tienes el momento en el que tienes el éxito deportivo y de repente crees que vas a mejorar, pero te dejan tirado. Y donde venías de un éxito deportivo en el cual consigues un ascenso, eres parte activa importante, donde puedes mejorar tu vida profesional, en 3 meses estar despedido. Pero despedido saliendo con una bolsa de basura, con tus pertenencias, un 30 de diciembre. Y el día 2 sin equipo. Esto es lo que la Y, gente y- no lo ve. y decir, ¿pero qué ha ocurrido? Si yo vengo de marcar 6 goles, 11 asistencias, de subir a primera división con el Almería, de estar jugando en primera división en el Sánchez Pizjuán, en 3 meses nada, a que me echen con una bolsa de basura, ¿no? Y ya está. Luego te pasa lo que te decía antes. Vienes de un momento en el que estás muy consolidado en un sitio y prescinden de ti, sin razón, bajo mi punto de vista. Igual el que tomaba las decisiones, para él, indudablemente, estaba en su juicio tomar ese tipo de decisión y la consideraría lo más justo y lo mejor para el equipo. Pero de nada, al mismísimo ostracismo, a sabiendas de que con mi edad, con 37 años en ese momento, se me acababa la carrera. Ese hombre me estaba poniendo la lápida. Y yo no tenía capacidad de gestión. No podía tener toma de decisión. O sea, la estaban tomando por mí esa decisión. El saber, digo, me estás matando. Si yo de esta ya no me voy a poder levantar. Y efectivamente, ya no me pude levantar. Y fue el año que más me cuidé, el año que más trabajé, el año que, por no dar ni un motivo, por decir trabajo, constancia y disciplina, hasta el último momento, a pesar de que las cosas no iban como a mí me gustaba o como habían ido hasta hace poco. Ostracismo. Levántate de esa. Y ahora ya no Totalmente. es eso. Ya te encuentras ya con el último. El día después de. Día después de, bien, está bien, el primer día, la primera semana, pero cuando llevas un mes y tienes 38, 39 años, te levantas de la cama, le haces el desayuno a tus hijos, vas al gimnasio, pero a las 10 de la mañana, ¿qué? ¿Y ahora qué? Vale, pero eso te pasa el lunes, te pasa el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y vuelves a empezar el lunes. Claro, tú analizas y dices, joder, no tienes por qué quejarte de nada. Eres un privilegiado, te has dedicado a lo que has querido, tienes salud, tienes tu familia, vives en una casa de puta madre, tienes dinero para poder gestionar tu tiempo como tú quieras. Pero
estás solo y Pues sientes vacío. hay algo que falta. Fíjate, misma frase decía Robert, ¿y ahora qué? Se abre, cuando hablamos de transiciones, se abre ahí un espacio, ¿verdad? ¿No? En el cual uno transita lo que es un duelo, bajo mi punto de vista, ¿no? Esto se ha visto mucho en hospitales, lo hemos hablado tú y yo, Chris, muchas veces, ¿no? Como viene la parte de negación, viene la parte también de negociación, de conflicto, de ira, hasta que llegas a aceptar las nuevas situaciones y desde ahí uno decide recomponerse, ¿no? O decidir, ¿y ahora qué hago con la mitad de mi vida? ¿No? Porque creo que en vuestro caso, claro, todavía os queda energía, vitalidad y recursos para 30 años. Cuando uno se jubila con 70 o 65, con todo el cariño, tiene el recorrido que tiene, pero vosotros tenéis veintitantos años por delante, todavía Rodri, de... y perdona que te interrumpa, No, sí, por favor. pero es que tú no te puedes, al igual que no te puedes asemejar a un trabajador o a una persona Total, normal, en total, esto tampoco. Tú ten en total. cuenta que a tu vida te la han organizado. Tú no has sido dueño de tu tiempo. Yo durante 22 años me han marcado lo que tenía que hacer. Hoy esto, mañana esto y te tienes que hacer esto. Llega a vacaciones, sí, te diviertes, Total. pero hasta aquí porque tú tienes que llegar de tal forma, sí. Y si te quieres encima perpetuar, llega la autoexigencia y llega donde entra pues ya pues, la enfermedad, como aquel que dice, no disfrutar con nada. ¿Por qué? Porque estás empezando en lo siguiente, porque lo que estás haciendo te parece poco, insuficiente, ya no vale. Llegas Total. a ese estado. ¿Por qué? Porque te tienes que perpetuar, porque no conoces otra vida, porque tu vida es esta. Y lo que conoces y sabes hacer es esto. Entonces, el día después es como, ahora me tengo yo que organizar la vida, ahora tengo yo que tomar mis decisiones, pero tengo tanto tiempo libre, pero no tengo las necesidades. No hay algo que me lleve o me estimule a decir, no, es que, tío, tienes que hacer esto, tienes que agarrarte esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, tú llegas a un momento, ¿de acuerdo? En el que te haces una interiorización propia y dices, a ver, tengo 39 años, tengo salud, tengo dinero, he conseguido lo que mucha gente anhelaría. He tenido la fortuna de competir a nivel europeo. He jugado en el Bernabéu, en el Camp Nou. He conocido al mejor Barcelona, al mejor Madrid. He podido disfrutar Pegaste el salto a Estados Unidos, también otra experiencia muy bonita. muchas cosas. Tengo una familia cojonuda. Y de repente, ¿qué me queda? ¿Qué tengo que conseguir? Y es cuando de verdad te entra el vacío. Y el Esto. vacío me llegué, hablándolo un día así con mi mujer, con algún amigo, yo llegué, fíjate, y, oye, no, que se me coja un poco con lo que voy a decir y tampoco me gusta frivolizar con estas cosas y no Tú, quiero que tú- se me tú- malinterprete, ¿vale? tú y yo ya hemos hablado de esto, sé que Yo por dónde llegué vas. a plantarme y digo, ¿y si me muero ahora mismo qué? Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿Y Total, ahora si me Cris. muero qué? Digo, has conseguido esto, tienes esto, a tu familia no le va a faltar nada, no sé qué. Y lo que se supone que tienes que vivir en una vida, yo lo condensé todo en 39 años. ¿Y ahora qué hago los próximos 40 o 50 años de mi vida? Lo has definido perfecto. Esa es la verdadera hostia, y perdóname, esa es Sí, la sí, hostia. lo Y, has que como definido no te pille, perfectamente. y como no te pille con un entorno y con un poquito sano de mente, te arrastra, que te Total. arrastra. Y, no, y todos sabemos casos, y yo he vivido casos a nivel personal, lamentablemente. Yo no llegué ni mucho menos a eso, pero esa misma pregunta que yo me hice a mí mismo es la que me abrió los ojos, decir, tío, Total. si a ti la vida te ha brindado la posibilidad que otros anhelarían, y ahora mismo la suerte que tú tienes es de poder ser dueño de tu tiempo, de Eso es. tomar las decisiones que en su momento estuvieron tomándolas por ti durante 20 y pico años. Y ahora eres dueño de tu vida. Y que Eso si no es. te apetece hacer algo, no lo haces. Y que si te apetece hacer algo o trabajar por 100 euros, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te lo has ganado. Y ese es el verdadero fruto que yo me llevo del fútbol. Brutal. Ser Cris, dueño de tu tiempo. Cris, acabas de dar, si me permites, con la gran clave de cuando uno, de alguna forma, un amigo mío, ¿no? Dice, que no es suyo posiblemente,
porque lo escucho en varios frentes, pero me encanta, ¿no? Dice, claro, lo que nos pasa muchas veces es que ponemos la escalera en una pared y a veces la subimos hasta arriba para darnos cuenta que hemos puesto la escalera en el lugar equivocado, ¿no? Pero fíjate que yo creo que después de cada escalera era el concepto de transición que hablábamos tú y yo antes. ¿Por qué? Porque has sido capaz de coronar ese Everest, cosa que no todo el mundo ha sido capaz. Pero lo que no te cuentan es que cuando estás ahí arriba y miras para abajo, se abre un vacío o se abre una montaña mayor, ¿no? O se abre un reto mayor. Entonces fíjate que yo creo que lo que acabas de definir es lo que he percibido en empresarios, empresarias, gente muy joven. El otro día con Carla tuve la suerte de disfrutar del evento este de Forbes Under 30, ¿no? Por debajo de 30. Y había chicos, los de New Project, que decían algo muy interesante. Yo no estuve en esa ponencia, pero me lo contaron, ¿no? Y ya hemos conseguido todo lo que buscábamos, con menos de 30 años. ¿Y ahora qué? Pues están con terapia al parecer, porque tienen que volver a reescribir un guión de vida. Y esto es lo que tú y yo hemos hablado estos años de Viktor Frankl, ¿te acuerdas? El hombre en busca de sentido, de que él llegaba a una conclusión. Había gente que en el campo de concentración no podía morir porque tenía un para qué más grande que ellos, que era cuidar a un ser querido fuera, reunirse con su mujer de nuevo, ver al niño, ver a la abuela, lo que fuera. Entonces, fíjate qué interesante, porque tú, toda esa, se llama a veces la noche oscura del alma, ¿no? En la parte mística, ¿no? Pero también se habla de la caverna profunda, ¿no? En el viaje del héroe pasó por esa caverna y posiblemente es de las cavernas más gordas que hay, porque es ese cambio de vida, ¿no? Una transición de los 30 a los 40, 40 a 50, que ya sea por esto o de forma más pequeñita en otra persona, vamos a pasar. Y es ese abismo que se abre en el cual tienes que aprender primero a identificarlo, luego a ver quién te puede acompañar o llevarlo tú solo, porque en tu caso ya hemos hablado muchas veces que Chris se lo come, se lo cosecha y tira para adelante, pero creo que tu honestidad de esta conversación creo que puede ayudar a mucha gente. Sobre todo algo muy importante, Chris, que no están solos, que vamos a pasar todos por ahí. Yo mi carrera fuerte se acabó con 18, luego hasta los 22, pues tú lo sabes, fue referente en tercera, algo en segunda B, muy pequeñito mientras estudiaba. Pero mi alto rendimiento luego fue en un equipo de multinacional a nivel internacional de desarrollo de negocio. Yo ahí también perdí compañeros por lo mismo que tú has insinuado de gente que tú has vivido, porque yo creo que esto es algo innato al ser humano, ¿no? Cada uno a su nivel, pero cuando tiemblan muchos pilares de tu vida a la vez o cosas se caen de golpe, se abre este vacío. Y ahí es donde viene, creo, lo que acabas de decir, el poder tener la tranquilidad, la calma, las herramientas o el entorno que te permita mirar ese vacío un tiempo y transitarlo y redefinir igual en la segunda etapa de tu vida, que ya no tiene que ver con la primera. No, Robert también, ya te pasaré el audio que todavía lo estoy tramitando, pero él hablaba, ¿no? De que ahora él vive el fútbol de detrás de la línea, que tiene que pasar no sé cuántos controles de seguridad. Incluso una chica le escuché en otro podcast que le dijo, no pises el campo, ¿no? Claro, fíjate que yo creo que es esa inteligencia y esa capacidad que hila mucho con esa pregunta que te tenía preparada, ¿no? ¿En qué proyectos estás participando ahora, ¿no? ¿Dónde estás analizando tu energía, tu capacidad? Porque yo creo que después de esas preguntas que surgieron, ese vacío, has tenido que reconstruir, ¿no? O redefinir algunas cosas para entender lo que tú has dicho, que me quedan 30 o 40 años de una salud brutal, pero tengo que mirar la vida desde un lugar diferente, ¿no? A ver, yo ahora mismo, sinceramente, tuve que parar, porque yo realmente dejé trabajar, bueno, profesionalmente a nivel futbolístico lo dejé hace varios años, un par de años, con 38 y luego pasé, bueno, a estar dentro de lo que era la gestión deportiva de un club, pues bueno, que por diferentes circunstancias, pues bueno, tocó a su fin en octubre del 2024. Hasta la fecha, paré. Paré, necesitaba parar, necesitaba justo, es lo que te digo, coincidió ese bajón a los infiernos emocional, personal. Y fíjate que tuve la posibilidad de poder vincularme profesionalmente a algún cuerpo técnico, seguir metido en el mundo, Y alguna pero para, oferta internacional interesante también, ¿eh? pero, pero para mí prevaleció la familia. Fíjate. Prevaleció la familia y te explico por qué. Porque al final, eh, detrás de un deportista siempre hay una familia, siempre hay una mujer, siempre hay unas circunstancias personales que a la gente no le importa. Y evidentemente no tienen por qué importarle. Me importarán a mí y a mi entorno. Y yo necesitaba pensar en ellos.
pensara en mis hijos, pues porque ya los había movido en un par de ocasiones de colegio, necesitaba que ellos se afincaran en un sitio, generasen sus amistades, generasen un entorno, pues acorde a los años que ellos tienen. Y también pensando también en mi mujer. Mi mujer al final me ha acompañado durante 15 años profesionales, siempre sacrificando cosas por mí, nunca cuestionando la toma de decisiones, eh, pensando en lo que podía considerar yo lo mejor para mí, sin igual atender igual a las necesidades de quizás de los demás. Y ahora es el momento de ella, de que yo me sacrifique, de que ella pueda poner en marcha su carrera, independientemente de todo lo que ha podido llegar a estudiar, pues necesita pues, entrar en ese mundo laboral que por seguirme a mí lo ha condicionado, ¿no? Indudablemente. Y ahora, pues en ese impasse, pues quizás me toca a mí adoptar el rol que ella adoptó conmigo. Que eso no implica que, oye, pues en el plano personal, pues para el año que viene, pues bueno, pues me gustaría entrenar a niños. He tenido algún escarceo por ahí con algún equipillo y, bueno, pues me ha llenado, me ha gustado. Mira que al principio era reacio con el tema de los niños, pues bueno, pues por la dificultad de la comunicación, por, por mi forma de ser también, que soy una persona muy férrea en cuanto a pensamientos, en cuanto a manera de ser, pues también me va a ayudar a la hora de yo calmarme, gestionarme, llegar a la gente de diferentes formas, no de tan directa. Y bueno, pues en ese momento estamos, con vistas, pues bueno, pues a un futuro, pues si las cosas pues se adecúan y llegan a un momento en el que se estabilicen, pues volver al plano profesional, pues porque al final es lo que hemos vivido y es la droga, porque ¿por qué es una droga? Porque al final eres un junkie de esto. Porque a cualquiera que se lo digas, encontrar satisfacción en el sufrimiento es ilógico, ¿no? Porque por la condición humana, siempre el ser humano no se aleja del auto. Pues ¿cómo se dice? Eh, Sí, autolesionarse, ¿no? sí, sí, autolesión. Sí, sí. A la autolesión, ¿no? Y en cambio, no. De hecho, sigues buscándolo en tu ámbito personal. Yo voy al gimnasio por una cuestión mental. Más allá de física o que no, pues no quieres engordar y tal, es una cuestión de cabeza. Es una cuestión de estar compitiendo constantemente. Me dice mi mujer, pero joder, tú no puedes ir al gimnasio. No, porque es mi naturaleza. Yo no puedo ir, aunque sé que no voy a poder mover esa cantidad de peso, no es el reto, el verte sufriendo, el verte, ¿por qué? Porque la alta competición es sufrimiento, no es placer, no es éxito, no, porque vas a fracasar más de lo que vas a obtener de beneficio y Qué vas bueno. a tener que encontrar la satisfacción en el sufrimiento. Y es así. Hay una Como, investigación como total. decía, como decía, había una frase que para llegar al oasis del placer hay que pasar por el desierto del dolor. Qué Y es bueno, verdad. total. De hecho, fíjate que en neurociencia, un día lo hablaba también contigo, Chris, hay una frase que a mí es demoledora, ¿no? Dicen que el ser humano prefiere el dolor al vacío, ¿no? Hay estudios de gente que prefiere darse descargas eléctricas a estar con sus pensamientos, ¿no? Y esto es conducción humana también, ¿no? Y fíjate que igual esa costelera que te hablaba al principio, ¿no? De que se aglutinan valores, honestidad, lealtad, con un entorno altamente competitivo que encima te demanda, cuando eso desaparece, ¿cómo puedes vivir o aprender a vivir desde otro lugar? Porque no es sencillo. Vemos ahora el caso de Alcaraz, con el debate que hay entre la vida personal y la vida profesional. No, el otro día lo de George Foreman, que a mí me ha marcado esa película, de cómo esa persona, eso que tenía enfocado al boxeo, luego es capaz de recondicionarlo a través de la religión, ¿no? De Dios, ¿no? Se convierte en pastor. O hay otra gente que se vuelca en la familia, como bien comentas, ¿no? Es como hacer ese cambio de paradigma, pero has comentado algo súper interesante, que es ya una vez que lo has vivido, puedes volver a vivir mirando a otro lugar. Porque es lo que te digo, ¿no? El otro día cuando yo veo la peli y me voy 2 horas o hora y pico a andar a las tantas, es porque no me podía meter en la cama por esa sensación, ¿no? O tal vez esa química que se activa, no por la peli en sí, sino por el anhelo.
o la añoranza que yo siento de no tener una meta tan concreta. Cuando veo a Ilia y veo el sufrimiento, ¿no? A otro nivel, yo lo viví, pero claro, digo, este hombre, eh, cada mañana, aunque tenga días complejos, tiene un para qué levantarse cada mañana. Algo férreo, algo que te marca el camino a nivel mental, emocional y físico. Entonces, fíjate, en esa transición uno tiene que redefinir esa meta, porque de repente te la han estado pautando y te la dejan de pautar. Y ahora estás tú y dices, ¿y qué hago con esto? ¿No? Entonces, fíjate qué interesante lo que nos está regalando, porque creo que esa es una de las grandes claves, ¿no? Lo que determina esos momentos de vacío, tal vez, Chris, determina el carácter de un individuo, ¿no? De un ser humano. Esos momentos de adversidad, esa lesión, ese despido, que todos lo hemos vivido de una forma u otra, ¿no? Ya sea en término profesional deportivo o en término profesional más del día a día, ¿no? Se va a una empresa a pique o te despiden o lo que sea. Y creo que ahí es donde se forja el nuevo carácter, ¿no? Un amigo mío ahora con 26 años, él ha cumplido todo lo que buscaba, ¿no? Y ha hecho mucho dinero y también ha perdido mucho dinero. Y ahora me dice, Rodri, ¿y ahora qué? Entonces, fíjate qué interesante, porque todo lo que nos has estado compartiendo creo que viene a unir ese puente tan complejo, Chris, ¿no? Esos momentos de transición humana, igual nadie nos ha preparado para ellos, ¿no? Y los vas transitando como puedes. Pero porque al final, mira, hoy le escuchaba estaba leyendo una crónica de Marca, de Zverev. Ayer están jugando Wimbledon bueno, a la fecha de este podcast y perdió en primera ronda, ¿no? Contra un jugador, pues bueno, con un ranking bajo. Y la única frase con la que yo me quedo de toda la entrevista es que se siente solo. Se siente solo. Y no sé por qué que, que me vi en ese momento identificado con él. Y es verdad, tú puedes estar rodeado de mucha gente y sentirte solo, Totalmente de acuerdo. vacío. Y él no hablaba del tenis, él hablaba de su vida, de sentirse solo en su vida, de haberlo pasado muy mal y que él está intentando que eso de alguna manera, intentar paliarlo a través del tenis. De encontrar, oye, a ver si a través del tenis, a ver si... Pero se siente solo. Y es verdad, muchas veces si tú no eres feliz en tu día a día, en tu entorno, por muy fuerte que seas psicológicamente, por muy coraza que te pongas, eso al Total, final, por un lado o por otro, va a salir. total. Va a salir, 100%. Y tú sabes casos de jugadores que han estado pasando por momentos jodidos, con momentos psicológicos complicados, que cuando más o menos se estabilizan emocionalmente, viene la rotura o viene la lesión. Por eso la cabeza y a nivel emocional es tan importante que buscar un estado estable. Pero claro, es muy difícil cuando de una semana a otra el nivel de exigencia es tan grande. Cuando tú, al final, en un equipo, o te hablo en equipo, pues porque estamos en este caso hablando de fútbol, eres una hoja de Excel. No eres una persona llamada Cristian Fernández Salas con un DNI X, con una situación personal X. No, 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 no. Eres una hoja de Excel en la cual aparecen unos partidos, un rendimiento y un coste. Si eso sale positivo, sigues. Si no, se prescinde. Pero además, no es que se prescinda, no, no. Te van a buscar las peores artes para prescindir de ti. Esto es como la vaca que deja de dar leche. No me sirves. Eres un coste muy grande ya para el ganadero. ¿Para dónde vas? ¿Para el matadero? Por lo menos, bueno, conviértete en carne, por lo menos. Si vales. Y si no, Pero me antes lo vale. decías muy bien. El problema de eso es que también hay una percepción subjetiva de la persona que toma la decisión. Claro. Es el tema. Yo creo que cada vez el fútbol también se intenta, ¿no? Con IA, con métricas, se intenta ser más objetivos que nunca, pero detrás siempre hay un ser humano. Y fíjate que te hablaba de la analogía, ¿no? De empresa. Es igual, a otro nivel, pero es igual. Hay unos KPIs, unos OKRs, hay unas métricas, y al final, ¿qué sucede? Que posiblemente, tal y como está hoy el sector, ¿no? En empresa, cada vez es más difícil también contratar y despedir, ¿no? Es como que se está blindando todo. Pero yo creo que un poco la sensación, fíjate, la vuestra, mi punto de vista es
como la exigencia, la forma de vivir ese trabajo, el vínculo que hay, lo que hay puesto encima del campo, que te la juegas semana a semana y entreno a entreno es tan fuerte, después el vacío es proporcional a eso, ¿no? Yo creo que, claro, es como aquel cantante o aquella cantante que se ha ganado la vida cantando y se le va la voz, o aquella persona que toca el piano o la guitarra y empieza a tener síntomas de Parkinson. Ya no puedes ser esa persona y lo malo es lo que tú has dicho. No, malo, bueno, quién sabe, ¿no? Pero que alguien toma la decisión por ti y no hay forma de defenderte. En un ring, entre tú y yo, también habrá cosas que yo desconozco, pero ahí hasta que te queda el último aliento, tú tiras. ¿No? Depende, y una vez que estás en el ring, tiras. Pero esto es como si tu entrenador, de forma deliberada, tira la toalla para sacarte de ahí, ¿no? O como cosas que tú y yo hemos comentado y también con otras personas, quedas con entrenadores o jefes o jefas en empresa, que por lo que sea, ojito derecho o ojito izquierdo, y que directamente te posicionan en un lugar que no empiezas a cero, empiezas a -5 la pretemporada, ¿no? Entonces, fíjate, qué interesante esto, Chris. Y yo, claro, te traigo una pregunta de cierre y otra también, ¿no? Una tiene que ver cómo es importante rodearte de personas acertadas, pero otra también, para cerrar esta parte que estamos hablando, si estás de acuerdo en que como vivís o como vivimos el fútbol mm, como nuestra vida, después la transición o esa caverna profunda o ese infierno suele ser muchísimo más intenso que el de una persona promedio, promedio entendido como una curva normal, ¿no? De un trabajo más normal. Porque has puesto tanto corazón, tantas tripas, tanto sacrificio, ¿no? En el caso de que vivas esos valores como tú nos acabas de regalar, ¿no? En esta conversación, pero luego el abismo que se abre es proporcional. A ver, aquí mi sentir en ese aspecto, al final choca con el sentir de la gente. Porque al final dice, no, es que, joder, es que no puedes quejarte, es que eres un privilegiado, es que, joder, has ganado dinero, es que, ya, y tú a mí me has preguntado si a mí me ha compensado renunciar a 22 años de mi vida por dinero. Tú a mí me has preguntado si en ese lapso de tiempo yo he tenido que renunciar a estar con mis hijos, a estar con mi mujer, a estar con mi padre, a estar con mis amigos, a irme de vacaciones, de luna de miel, despedidas de soltero, bodas de mis amigos. Eso no vuelve. Que el tiempo no se para, le das a rebobinar y vuelvo a vivir esos aspectos. Yo no voy a volver a tener 25 años, yo no voy a volver a tener 30, ni voy a volver a tener 17. ¿Y eso vale el dinero que he ganado? Esa es la mayor pregunta que muchas veces me contesto. Oye, ¿te ha compensado? Y Porque fíjate, a mí no me ha compensado jugar en el Bernabéu, jugar contra Messi, jugar. Sí, esos son momentos efímeros. Son pequeñas dosis de dopamina que te dan ahí, pero he vivido más en el fracaso que en el éxito. O sea, han sido pequeñas gotas en comparación con el resto. Lo y del fíjate, oasis, ¿no? Lo del oasis, sí, pues eso es llegar a oasis pequeños y tal, pero ¿y compensa el tiempo? Esa es la pregunta. ¿Te ha compensado el tiempo? Pues hombre, me he llegado a plantear esa pregunta y decir, bueno, igual he tenido que renunciar vamos a poner, a la mitad de mi vida o a un tercio de mi vida para ser dueño del resto de mi vida. pero fíjate que ahí te enfrentas todavía a algo mucho más complejo, Chris, a ver si estás de acuerdo. Es que este tipo de apuestas, porque creo que todo en la vida de alguna forma son apuestas, ¿no? Apostar por una carrera o por otra o tirar. No hay bola de cristal que te pueda decir si vas a hacer dinero o no vas a hacer dinero, ¿no? Y nos encontramos a cantidad de gente que posiblemente también nos escuche y me ha encantado, ¿no? Esa empatía, ese cariño que le has puesto, de que igual ha conseguido la mitad, un tercio o un décimo de lo tuyo y tiene la misma sensación de haber sacrificado toda su vida. O alguien que igual ha ido un poquito mejor y tiene un poquito más, ¿no? Pero fíjate que es esa gran pregunta que tuvimos compartir estos años, ¿no? Que es, ¿qué complejo es diseñar tu vida cuando no sabemos nuestro tiempo de vida? ¿No? Y al final es esto, ¿no? Es apostarlo todo al rojo o al negro. Yo lo que veo como el deporte de alta competición, la mente tiene que estar bien, la emoción tiene que estar bien, el cuerpo no te puede fallar. En cuanto te falle un componente, no puedes ir a una silla y con todo el cariño, ¿eh? Escribir una Excel, un email y ir a medio gas. Es todo o nada, o estás o no estás, ¿no? Y sabemos de gente que apuntaba bien, tiene menisco, tiene ligamentos, tiene alguna lesión jodida, no acaban de reenganchar y se ven con 24, que también con mucho tiempo
pero con una desilusión total, porque se habían posicionado en un lugar, saben que ya no van a llegar. Entonces yo creo que también, no sé si estás de acuerdo, que cuando aspiramos como seres humanos a metas muy elevadas o que no está al alcance de todo el mundo, que no todo el mundo va a conseguir, hay una contraparte, una cara B que no queremos ver. Posiblemente va a haber mucho sufrimiento por el camino. Y ahí se abre la pregunta, como tú bien dices. ¿Merece la pena y la alegría? ¿Es- ¿Merece la transición esto? Y la otra pregunta que yo me hago es, Chris, ¿podemos vivir de otra manera? Es un poco lo que te venía preguntando también que sigo contestando. Has hablado de algo muy interesante. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Puedes dar la espalda a tu naturaleza? No, no. Porque al final, quien ha dedicado la vida al deporte, ya no te hablo ni de fútbol ni de cualquier otro ámbito deportivo, hablo de en general, ¿no? De otra disciplina o lo que sea, es que al final esto es una carrera en la que tú has ido forjando un carácter. Evidentemente tú naces con unas facultades, pero que esas facultades se van desarrollando en función de las circunstancias que en tu vida van apareciendo. Al principio lo que marca eso es tu entorno, tu familia. Luego serán tus amigos. Luego será pues el plano un poquitín más neoprofesional. Luego está, si tienes la suerte, cómo soy capaz de gestionarlo profesional. Entonces, eso va gestionando tu carácter. Y en función de lo que tú eres capaz de soportar, de lo que eres capaz de llevar a tu cuerpo al límite, de lo que eres capaz de gestionar el sufrimiento, la agonía, es lo que te va a permitir luego perpetuarte. En mayor o menor medida. Hay veces que son cosas que tú no controlas. Qué bueno. Pero la pregunta es, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí. ¿Pero por En- qué? Y en- me has en- dicho, ¿pero por en- qué? ¿Por Enhorabuena, qué? Porque es mi naturaleza. Porque es mi naturaleza. enhorabuena. Es de ser masocas porque dices, joder, pues a ver, hombre, evidentemente tomarías otro tipo de decisiones, igual. Total. Joder, y el que te diga, no, lo haría exactamente igual. Mentira. Eres masoca. O eres masoca o eres tonto. Pero hacer lo mismo es no haber aprendido. Pero volverías a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque va en tu naturaleza. Igual que tú. Yo a ti te conocí trabajando en una gran empresa con un proyecto para irte a Estados Unidos también o para volver a Madrid. ¿Y tú qué dijiste? Mira, quiero estar al lado de mi pareja y me queda un debe conmigo mismo, que es hacer esto. ¿Lo volverías a hacer? Hago 6 años ahora en agosto, amigo mío, tal cual. Fíjate qué es esto que estás diciendo. Y Y también, no estamos hablando ahora de deporte, que estamos no, que hablando no. de la, Por de eso, la, de por, la por- empresa. por eso Pero creo que además, este podcast, ¿cómo se resume? En el individuo. ¿Y cómo hemos esto empezado la es. conversación? En el individuo. Esto, y por eso creo que estas conversaciones pueden aportar mucho valor a todo el mundo, porque es un entorno muy exigente, muy cortoplacista, con unas condiciones muy determinadas, pero todo el mundo puede sacarse aprendizajes para su vida. Y fíjate que estaríamos aquí hablando horas, cosas que no he dicho por el camino, ¿no? Cuando hablabas de gente de ese doble rol, ¿no? De Cristian, ¿no? En el campo, fuera. Claro, la gente que estábamos en tu equipo, queríamos que tú fueras así. A mí me ha salvado la cara en más de un entrenamiento, en más de un partido, las veces que he coincidido contigo, ¿no? Y tal y como lo das por ti, lo das por tu equipo. Cuidado al que está enfrente de ti, ¿no? Porque al final esto va de bandos. Y me acuerdo de un libro, hemos hablado tú y yo, El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, que habla de esto, ¿no? De las armaduras que todos tenemos, que tenemos que ir también quitando poco a poco, ¿no? Pero que son muy necesarias para protegernos en diferentes entornos, ¿no, Chris? Y fíjate que la última pregunta tenía que ver con esto, ¿no? ¿Cómo de importante crees que es de las personas que te rodeas en un ámbito de esta alta competición, ¿no? Sé que es redundante la pregunta, ¿no? Y creo que no hay mucha salida a ella, pero es algo que para mí creo que es importante, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto de esto? Has mencionado a Adriana, a tu Sí. familia, ¿no? A ver, yo sé que si hoy estoy aquí, primeramente es como consecuencia de los valores que me instruyeron mis padres, sobre todo en ser trabajadores, en no dar nada por sentado, en preocuparse exclusivamente de lo que tú eres capaz de hacer, no dejarte llevar por las corrientes externas, ser constante, ser disciplinado. Y he intentado, pues, con mis vaivenes como ser humano, ¿no? Ha habido épocas mejores, épocas peores, pero al final
si yo he llegado a estar donde he estado, es como consecuencia de que durante un amplio espacio de tiempo yo me he comportado así. O he estado en muy alto respecto a esos estándares en mi capacidad de sacrificio. Y luego, indudablemente, pues tener un entorno, en este caso, pues amigos sanos, que no tuviesen malos vicios, que nunca te pusiesen entre la espada y la pared, que, oye, pues que siempre te animasen, ¿no? Y Qué bueno, sobre todo la pareja. Todos conocemos casos de situaciones de, pues, empresarios, gente deportista, gente de diferentes ámbitos laborales cuyas parejas o relaciones personales son tóxicas y te arrastran. Y te arrastran y son una lacra. Y en ese sentido, muchas veces no se le da valor a las mujeres de tu entorno, ¿no? Siempre se exterioriza en lo mismo, ¿no? Nada, mujer de futbolista, mujer de futbolista. Bueno, pues como todo en la vida, habrá la mujer de futbolista y habrá mujeres, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que en ese sentido yo he estado bien rodeado, me he sentido afortunado porque siempre me ha apoyado en lo bueno y en lo malo. qué bueno. Siempre ha sido más una ayuda que un lastre en ese sentido y evidentemente yo siempre se lo he dicho, le digo, hombre, evidentemente eres parte activa de esto porque después de tantos años compartidos y muchos de ellos como en el plano profesional, pues si no ha influido, pues sería hipócrita por mi parte negarlo, ¿no? Qué Entonces, bueno, todo Cris. eso hace que tú focalices en lo que tienes que focalizar, que es en ese objetivo a largo plazo, pero Total, sin perder de perspectiva lo que tienes delante de los pies. total, total. Y fíjate que de nuevo vemos la familia desde una perspectiva de equipo. Por eso es que creo que esto es tan potente, ¿no? Porque lo que aprendemos de chiquitillos, ¿no? En esos entornos deportivos, luego lo puedes trasladar a cualquier ámbito, ¿no? Y estoy muy de acuerdo contigo en la parte individualista y de equipo que nos has ido regalando hoy. Y creo que esto, con todo el cariño, es que es totalmente permeable a todo puesto y toda persona que te escuche hoy, ¿no? Así que te agradezco un montón. Ya llega a su fin esto, que estoy abusando de tu confianza, que nos hemos alargado un poquito. Y hay un par de preguntas, ¿no? Que estamos metiendo, estoy incluyendo ahora en estas conversaciones. Una es una pregunta que te gustaría dejarle al siguiente invitado o invitada. Y por otro lado, ¿a quién te gustaría que entrevistara más adelante, ¿no? Conversara más adelante, que crees que en base a lo que hemos hablado hoy puede aportar valor a la gente que nos escuche? Las dos preguntas. Pues mira, para la pregunta que dejaría es, si pudieses cambiar una sola decisión de tu carrera profesional, ¿cuál sería y por qué? ¿No? Y luego creo que te voy a dejar un invitado que yo creo que es accesible, creo que tanto Robert como yo podemos ayudarte en ese sentido y creo que sería Adrián González. Bueno, Creo que es un amigo, es como un hermano para mí. Eh, Creo que es una persona que siempre la han infravalorado por ser hijo de. qué difícil tiene que ser eso, ¿eh? Y creo que de cara a lo que quieres fomentar y difundir en el podcast, creo que esa visión del hijo de, que no es el hijo de, ya te lo garantizo yo, tanto a nivel profesional como en el plano personal, te sorprendería. Creo que te podría dar otra visión, independientemente de que sea otro futbolista, creo que te podría dar un enfoque totalmente distinto de lo que ha tenido que él soportar durante su vida y cómo lo ha podido gestionar. Qué bueno. Pues muchas gracias, Chris. No sé, ¿alguna cosita que se haya quedado en el tintero que quieras comentar? ¿Cómo te has sentido con la entrevista o la conversación? A ver, al final esta conversación no deja de ser diferente a otras que hemos tenido con el, con el ente diferenciador, pues bueno, pues de Que se que, está grabando, ¿no? Pero de que es no estamos presentes el uno con el otro y compartiendo mesa y mantel, ¿no? Ya te lo he dicho muchas veces, eres un amigo, siempre has estado ahí para todo y bueno, lo único que te puedo decir es que oye, sigas peleando por lo que crees, por lo que te gusta
y que sigas siendo esa misma persona que has sido siempre porque eres un éxito ya como persona y como profesional, pues bueno, no tienes techo. Pues muchas gracias, Chris, por tus palabras. Que sepas que también le hemos hablado para que el público, hay muchos momentos también de bajón. Hay días que uno no tiene claro lo que hace ni por qué lo hace. Me sigo preguntando a veces por qué algunas personas con todo el cariño me contratan, ¿no? Digo, oye, ¿qué ven en mí que yo no veo? Pero fíjate que por eso creo que todo lo que estamos hablando aquí, eh, aparte de interesante y profundo bajo mi punto de vista, es mi punto de vista, no es la verdad, es muy necesario hoy en día. Porque con esta rapidez del cambio, ¿no? Cris, todo lo que estamos viviendo estos últimos años, la familia, ¿no? Extensible, ¿no? De familia de sangre y no sangre, ¿no? Elegida, hay que estar fuertes y cerca. Y creo que este podcast, quieras que no, mi objetivo, que tampoco tengo claro, ¿no? Estoy grabando los episodios, todavía no, pero es como que siento que ha llegado el momento, pero también es esta conversación es que tú tantas veces y yo hemos tenido, ¿no? Igual con Messi Mantel, como dices, o en persona, que otra gente tenga acceso, no es de ese lugar ególatra, narcisista que comentas, ¿no? Que por supuesto que esto también nos nutre a nosotros, ¿no? Poder compartir, sino que realmente sea útil para la gente. Que se den cuenta que no están solos, que se den cuenta que todos hagamos o hayamos pasado lo que hayamos pasado, conseguido lo que hemos conseguido, seguimos teniendo vacíos, momentos complejos, ¿no? Yo cuando te escucho ahora, te agradezco tus palabras, pero que sepas que hay muchos días que no me siento así. Hay días que en los que me siento fracasado, ¿no? Por algunos aspectos, o días en los que las cosas no salen, ¿no? Porque somos muy autodestructivos. No nos damos valor porque muchas veces estás esperando a que tu entorno te lo reconozca. Porque Sí, parece ser que llamarte, yo qué sé, pues soy un tío de éxito, o soy la hostia, o el puto amo, o soy guapo, alto y tengo dinero. ¿Qué pasa? Que generamos la envidia. Entonces nos lleva a tener que buscar esa afirmación o esa reafirmación de lo que podemos pensar en el entorno. Y ese es uno de los mayores fracasos. O sea, tienes que, al igual que eres autoexigente y sabes en qué cosas estás equivocado, también tenemos que tener la suficiente capacidad para darnos valor. Y yo sabes cuándo lo he encontrado eso y al final vamos a seguir hablando, pero al final sabes dónde lo he encontrado. Cuando te paras, cuando se esto acaba. es, esto es, Y miras para atrás y dices, va, pues no está mal. total, A ser un tuercebotas y para las expectativas que podía haber, no está mal. total. Pero claro, te tienes que parar y no paras. Esto No. es. Esto es, fíjate, lo he hablado contigo más veces, Chris, un consejo que me dieron hace años, esta transición que acabas de decir, ¿no? De la parte de empresa a esta parte de autónomo, emprendimiento, una persona me dijo, Rodri, el mejor consejo que te puedo dar es pasa tiempo contigo. Y es muy interesante, a veces decides parar o a veces la vida te para. Pero fíjate esto y fíjate con que estamos hablando un poco más, que cierre más bonito bajo mi punto de vista, ¿no, Chris? Porque igual hemos estado parte de nuestra vida buscando amor y reconocimiento fuera en base a resultados, a jugar de titulares en la empresa o en el deporte, a que nuestra gente nos aprecie, a no fallar, a estar siempre a la altura. Y en ese proceso a veces nos hemos olvidado de nosotros. Y ahora que la vida te muestra la oportunidad de que eso se ha ido o que eso ya no funciona así, te enfrentas a para mí lo más complejo en estos últimos años, que es el viaje de vuelta a ti. En hacer esto por ti y únicamente por ti, porque te lo mereces, porque te apetece y porque tiene sentido que después, si viene un resultado, está bien, y si no viene, también está bien. Pero es ese cambio de clic que nos ha llevado igual a conseguir algunos éxitos sociales, pero que llega un momento, como ese tenista que hablabas, que cuando con café en mano, cerveza en mano, te dice que me siento solo. Es ese viaje de vuelta a uno mismo, que es el más complejo. Hace poco una persona me decía, Rodri, es que cuidar fuera es más fácil que cuidar dentro. Entonces, fíjate lo que nos acabas de regalar, Chris, porque creo que en esa transición vital que todo ser humano, o la mayoría, en algún momento vivimos, de nuestro perfil tiene que ver con dejar de buscar tantos gigantes fuera para reconocer el gigante en ti, ¿no? Y empezar a quererte más y mejor, y ya no solo buscar ese reconocimiento externo de la forma que te funcionó, porque ha dejado de funcionar. Y tienes que empezar a buscarlo en ti, ¿no? Cuidarte para cuidar, no solo cuidar, sino cuidarte para cuidar. No sé si tiene sentido esto. Sí, pues, sí, sí, al final yo creo que se resumen en una frase que muchas veces se lo digo a la gente y tal. Digo, a esta vida has venido solo y te vas a ir solo. Total, total. Pero vamos poniendo capas, ¿verdad? Y es así. Es, Total. Y al final yo creo que
La desescalada es quitar capa a capa para llegar a donde todo empezó, que es a ti. Y cuando yo me he dado cuenta, Chris, que cuando mejor estamos, más podemos ayudar. Pero en esa inercia que has dicho del hacer, del resultado, de no fallar, de estar a la altura, a veces nos perdemos por el camino. Y ahora que la vida nos para o decidimos parar, te enfrentas a algo súper complejo, que es una forma de vivir diferente. Es decir, oye, ¿a qué he venido aquí? Y tienes que volver a encontrar un sentido, ¿no? A decir, ¿y ahora para qué me levanto por la mañana? Y a veces hay una transición de tiempo, como bien explicabas, ¿no? Creo que lo has clavado, ¿no? Yo todo lo que he visto hasta que tú y yo hemos hablado bastantes veces sobre esto, ¿no? Pero todo lo que he ido viendo en diferentes perfiles y que yo he visto en mí, de otras formas, pero que no somos tan diferentes, te vas dando cuenta que esos momentos de vacío, de caverna profunda, de infierno que has comentado, todo el mundo los va a transitar. Y tiene mucho que ver con píldoras que nos has regalado hoy, Chris. Así que te agradezco un montón. Te ha A alargado ti. un poquito la cosa, pero creo que ha quedado una conversación para coger lápiz y papel, ¿no? Y volver a repasarla y que la gente, sobre todo, utilice este ejemplo para mirar su vida, para verse ellos o ellas, ¿no? Y decir, de todo esto que me puedo llevar para mi vida, como tú te has llevado de esa crónica de marca, ¿no? Me siento solo. Eso es, fíjate, hasta qué punto muchos libros de liderazgo, de CEOs, ¿no? Es la soledad del directivo, de la directiva. Creo que hay mucha soledad en el deporte de alto rendimiento. Y cuando estás en camilla lesionado, estás tú contigo mismo. Y cuando sabes que has fallado un penalti o en mi caso que me han metido un gol que ha tumbado el equipo 3 puntos, eh, solo eres capaz de darte cuenta si has pasado por ahí. Y hay gente que te dirá, no es para tanto. Ya, pero es que igual para ti es tu vida, es un mundo para ti. Entonces fíjate qué interesante también que la gente se dé cuenta que el deporte de alta competición tiene una parte a veces bonita que se ve, pero que hay un trabajo detrás. Me ha encantado cómo has puesto énfasis en el esfuerzo, en el sacrificio, ¿no? Porque es el debate que hay abierto ahora con Carlos Alcaraz. ¿Se puede ya no solo llegar, sino mantenerte en el tiempo sin ser muy disciplinado, con mucho hábito, sin renuncia? Es la vía que se está abriendo con esas conversaciones que está viendo en ese deporte, ¿no? Y creo que al final, pues como todo, va a ser cuestión de tiempo que nos demos cuenta, al final, qué quiere la persona, ¿no? ¿Quieres vivir? ¿Quieres competir? Y estar tranquilo con tu decisión, ¿verdad? Al final muchas veces, saliendo a colación de lo que has dicho de Alcaraz, tiene la contraposición de lo que fue Rafa Nadal, ¿no? Entonces, se enfatiza más en esa situación, ¿no? De contraposiciones, ¿no? Dispares y tal. Pero Alcaraz hay uno y él tiene que gestionar la vida como él crea oportuna, sin Esto es. tener que ser juzgado por los demás. Si él lo quiere hacer él así, el que se va a arrepentir, el que se va a dar de bruces con la realidad, va a ser él o no, o igual es ¿No? el camino para encontrar el éxito, que no lo sabemos, que aquí no Total. hay un solo camino y tiene que ser férreo ese camino, no, hay diferentes, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Suelen decir, oye, Me encanta esta postura, porque fíjate, Cris, y con esto terminamos, pero fíjate qué interesante, ¿no? Vi a Carlos Moyá metiendo caña. Vi a Tony Nadal diciendo lo mismo, si no quiere competir, que no compita. Y vi una conversación en directo con Ferrero y Correia. Y Correia en un momento ya dice a Ferrero, oye tú, dice, vamos a ser honestos. Las fiestas que tú y yo nos hemos corrido después de la Davis, y dijo Ferrero, vaya, no seas cabroncete, de esto no hay que contarlo. Claro, yo lo que estoy viendo es que, con todo el cariño, y correcto equivocarme, y es mi responsabilidad lo que voy a decir, pero a veces hay una doble moral de que ahora igual se visualiza, ¿no? Y la gente lo dice, pero siempre ha habido un poco de esto también. Entonces, la gran pregunta es, pero ¿quién ¿sabes está... por qué? Pero ¿sabes por qué? Porque anhelamos lo que no tenemos y vemos en otra persona. Interesante Entonces, esto. ¿qué pasa? Que Ferrero está viendo lo que él igual le faltó y Alcaraz tiene y de alguna manera dice, tío, lo tienes todo, lo que yo no tuve para ser leyenda, para ser, marcar una Aprovéchalo, era. ¿no? Y va Y, desde el amor, aprovéchalo, ¿no? pero es como el padre que quiere vivir el sueño de su hijo a través de los ojos de su hijo. Ah, no, tiene que ser muy futbolista porque mi hijo es no sé qué, porque mi hijo no sé cuánto, porque no sé qué, no sé cuánto. Pues lo mismo con Alcaraz. Todo el mundo está deseando que sea el próximo Rafa Nadal, pero que sea de la forma de Rafa Nadal, que no sea la forma de Alcaraz.
Ya está, dejar a Alcaraz, tiene 21 años, tiene que progresar, madurar, crecer como persona, conocerse, equivocarse, madurar. Lo que pasa que Ferrero le exige como lo que él hubiese tenido con esas facultades, lo que hubiese hecho. O Carlos Total, Moya, no es que si yo hubiese tenido, ya, pero no sois Carlos Alcaraz. Carlos hay uno. Y él debe tomar sus propias decisiones y total, saber los pros y los contras. Y se dará cuenta, hay gente que no necesita caerse para darse cuenta, mi caso, por ejemplo, y otros que necesiten con que se lo digan, pues son capaces de vislumbrar o mismamente sin tener ese conocimiento, tienen la capacidad de decir, hostia, pues no, pues por aquí. qué bueno. Fíjate que ahí en el documental, creo que su representante al final dice, ¿no? Puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero lo que me encantaría es que cuando tenga 30 o 40 años esté tranquilo con sí mismo, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito, porque ese es el amor bien entendido, ¿no? Una cosa es un amor también egoico, ¿no? Muy valorado de aprovecharlo ahora que lo tienes, y ese también está muy bien, pero después hay otra parte también, que es complementaria, que es decidas lo que decidas, yo voy a estar contigo, ¿no? Yo creo que ahí es cuando surge también la magia, porque creo que lo has clavado, ¿no? Al final, todos son percepciones. Cuando uno juzga, posiblemente habla más de él, de la persona que juzga, ¿no? Hay mucha tela ahí, ¿no? De creencias, sesgos, de la experiencia personal. Pero fíjate que igual, como bien nos acabas de regalar, ¿no, Chris? Esta persona igual tal vez reescribe otra forma del alto rendimiento compatible con otra cosa, o no, ¿no? O no. Pero fíjate que él está intentando decidir sobre él, ¿no? Ahora veremos, ¿no? Si la competición lo aguanta, si no lo aguanta, o si él decide en un momento, ¿no? Porque son gente que ingresa mucho dinero, en un momento colgar la raqueta en este caso y decir, hasta aquí he llegado, gracias a todos, ahora me voy a dedicar a X, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa parte de respeto, ¿no? Hacia el jugador en este caso, ¿no? Y veremos, el tiempo nos dirá. Pues Así que nada, gracias, Chris, un placer. Cortamos la grabación y nada, te mando un abrazo fuerte, nos veremos en unas semanucas, ¿no? Que ya hombre, sabes, hay un plan oculto de vuelta a la tierruca, ¿no? Directo o indirectamente, aunque sea parcial, así que por ahí me tendrás en verano un poquito. perfecto, Rodri. Pues nada, Muy muchísimas bien, gracias y nos vemos pronto. un abrazo muy grande. Abrazo.